Nos encontramos en la mesa de análisis político para debatir uno de los temas importantes en la agenda pública. Hoy hablamos las reformas por venir. Tras la vorágine que provocó la batalla por la reforma eléctrica, en puerta se vislumbran ahora la reforma electoral y la de la Guardia Nacional. ¿Qué pasará con ambas iniciativas? Luego de que Morena y sus aliados, aprovechándose de su mayoría, aplicaron la aplanadora para sacar adelante varias iniciativas presentadas por el gobierno federal, el pasado domingo se topó con pared al no poder sacar adelante la reforma eléctrica, una de las principales propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. El pasado domingo, 498 diputados federales se reunieron en San Lázaro para discutir y, en su caso, aprobar o rechazar la reforma eléctrica. En total, la reforma alcanzó 275 votos a favor, pero se llevó en contra 223, con lo que no se alcanzó la cifra de los 334 que se requerían para que fuera aprobada. El resultado de la votación fue calificado por la oposición, es decir, por el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, como un triunfo, al evitar que en nuestro país se privilegiaran las energías sucias por encima de las limpias. Por su parte, Morena acusó a los legisladores de oposición de ser traidores a la patria al privilegiar los intereses de empresas extranjeras. El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha señalado que a partir de este momento, Morena tendrá que aprender a construir acuerdos si es que el gobierno quiere sacar adelante la reforma electoral y de la Guardia Nacional. Agregó que no se apoyarán iniciativas que no beneficien a México, no fortalezcan las instituciones ni den certeza o generen una mejor calidad de vida de los ciudadanos. ¿Dichas reformas correrán la misma suerte que la reforma eléctrica? Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por darnos esta cápsula de contexto, y saludo en el orden en que fueron sorteados previamente a nuestros invitados a la mesa de este miércoles. Buenos días, Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Ángel, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio de RR. Gracias por acompañarnos. Jesús Méndez Aguilar está en el proceso de conexión esta mañana. Lo tendremos en un instante también. Va segundo al bat. Número 3, don Juan Luis Íñiguez. Chiva hermano, muy contentos. Ya amanecimos en el 7 en la tabla, Chiva hermano. Ahora sí, contentos e insoportables, mi estimado Ángel. Un abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan en el mejor espacio de noticias. Gracias, Juan Luis. Buenos días, don Sergio Camacho. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ángel? Un gusto estar aquí con este equipazo de noticias de RR y con mis compañeros de mesa y tu enorme auditorio. No, hombre, bienvenidos los cuatro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos al primer tema. Ya lo mencionaba Tere, pues la oposición lo calificó como una enorme victoria. Morena y sus aliados ya se inventaron este tema de la ley del litio para tratar de lavarse la cara. El asunto aquí es, me parece a mí, el cómo se ha profundizado este tema de la polarización, y me preocupa porque, pues sí, ya ha dicho el presidente que quiere, por un lado, la reforma en materia electoral, por el otro, el tema de incluir a la Guardia Nacional bajo el paraguas de las Fuerzas Armadas, cosa que pues en un principio dijo que iba a ser una fuerza civil, y ahora pues está confirmando todo lo que hemos venido viendo en los últimos años, que en realidad la Guardia Nacional es un brazo más de las Fuerzas Armadas. Preguntante, entonces, mi estimado Víctor, pues vamos a ver que va a profundizarse esta polarización. Definitivamente, mi estimado Ángel, y es que el berrinche y el coraje que debe estar haciendo el presidente López Obrador después de que fracasara esto que nos habían vendido como la gran bandera de la cuarta transformación, ¿no? Uno de sus pilares fundamentales, esta reforma eléctrica, y lo que se vendrá pues seguramente será una arremetida como lo ha sido hasta el momento, con una pésima estrategia. Porque en estricto sentido, pues ya sabemos que la reforma al INE tampoco va a pasar porque sus pretensiones son completamente antidemocráticas, y seguramente con la Guardia Nacional nos encontraremos sorpresas por ahí, como quererla hacer completamente militar, y eso tampoco se va a permitir. Gracias, Víctor. ¿Ya conseguimos por allá, don Jesús? En esas andamos. Bueno, Chucho, a ver si revisamos por ahí los cables, porque algo anda pasando por ahí. Mientras tanto, Juan Luis, preguntarte, pues me preocupa el grado de polarización al que estamos llegando, y que pues no va a servir para seguir construyendo acuerdos, que es para lo que están puestas las cámaras. Sí, Ángel, lamentablemente tenemos un presidente que ha estacionado en la arrogancia, en la prepotencia, en el ataque y ahora en la amenaza a quienes no piensan como él.
Lamentablemente, en su visión torcida de la política, él y su equipo piensan que la operación política implica repartirle dinero a los diputados. Eso no es cierto. La operación política no necesariamente pasa por eso. Se debe buscar conciliar, se debe buscar el encuentro de la coincidencia, del respeto de la verdad del otro. Pero no, es muy fácil llenar de adjetivos a quien no piensa como tú. Y bueno, por renunciar a esto también me hace pensar que él desconoce absolutamente la división de poderes, en donde ve a los legisladores como esclavos, como servidores de su proyecto, y bueno, pues ve como enemigos a quienes se oponen a las ideas de regresión que este gobierno está pretendiendo en las siguientes reformas. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. Don Jesús, ¿ya apareció? Todavía andamos en esas, ya se está conectando mi querido Chucho. Mientras tanto, pues contigo, Sergio Camacho, uno de los balances de lo ocurrido el domingo es que me parece que se han dicho ya cosas, es como en un matrimonio, llegas a un punto o en una relación comercial o de negocios o hasta de amistad, llega un momento en donde no puedes decir ciertas cosas porque si las dices, pues esto ya se convirtió en la guerra y se van a convertir en diferencias insalvables, que es a lo que veo yo que estamos en este momento ya. Pues ojalá, Ángel, que no estemos en ese punto de no retorno aún. Desafortunadamente, en un país en el que vivimos, que ha tenido unas históricas y cada vez más profundas diferencias, desigualdades, un proyecto que se suponía que era para abatir esa desigualdad, para esas brechas sociales, acortarlas, bueno, pues ha manifestado unos síntomas, unos signos de polarización aún más agudos, ¿no? Y haciéndose más grandes. Comentaba ahorita Juan Luis, ¿no? Bueno, pues cómo ha faltado en todo este tema esta voluntad de hacer buena operación política, esta buena voluntad que se necesitaría como hacer acuerdos. Ahorita parece que es la palabra exclusivamente de unos contra los otros. Hace un par de semanas aquí en la mesa comentaba, bueno, después de ahorita que se terminó el asunto al momento de la reforma eléctrica, ¿cómo fue imposible, a pesar de que se dieron muchas mesas de diálogo, a pesar de que se enviaron algunas contrapropuestas, no poder construir acuerdos de manera conjunta, poniendo en común a todos los mexicanos? Creo que hay un sector de mexicanos que representa cierto, el gobierno, cierto sector político y otro grupo que representado por otros, ¿no? Y pareciese que entre ellos no puede existir una reconciliación o una conciliación para un beneficio mayor, para un beneficio público. Y desafortunadamente esto partiendo del Ejecutivo, bueno, pues de momento se ve muy complejo, como dices, a decir cosas, llevando a puntos donde igual ya estemos de manera irreversible. Gracias, Sergio Camacho. Saludo, ya se conectó a mi querido Jesús Méndez Aguilar. Chucho, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días a RR Noticias. Gracias por estar con nosotros. Déjame integrarte en esta ronda. Oye, pues ya las cosas que se dijeron el domingo, pues ya me parece a mí un punto muy complicado para poderse sentar, pues simple y sencillamente hasta dialogar. Yo creo que ya ni el saludo le dirigiría yo a una persona que me grite traidor a la patria como lo han venido haciendo los legisladores unos a otros estos días. ¿O tú qué piensas, Jesús? Bueno, de alguna han estado encontrados, sí, ciertamente, los puntos de discusión y de diferencia que hay. En este sentido, históricamente, bueno, pues quien seguramente pudiera fallar un poquito más es el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque si efectivamente en la época posterior a la Revolución Mexicana, bueno, pues queda claro que dos presidentes estaban empeñados en que la energía eléctrica quedara en manos del pueblo mexicano. No obstante, se ha insistido por los intereses que se han generado y porque de alguna manera se observaba o se veía que se pudiera tener algún recurso más para poder solventar cualquier tipo de situación económica para nuestro país. Sin embargo, creo que no es así. Han dejado claros ejemplos
de que en propio España pues no les ha ido muy bien con el pago de la luz y de las energías, particularmente que son pueblos que requieren específicamente no solamente el gas, la luz, etcétera, porque se requiere esa cuestión de poder salvar justamente las temperaturas que se dan allá en Europa. Bien. Muchas gracias, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Más del contexto de la mesa esta mañana. Apenas este lunes 18 de abril, López Obrador aseguró que a pesar del rechazo que sufrió la iniciativa de reforma constitucional enviada por su gobierno, hará llegar al Congreso de la Unión las iniciativas de reforma electoral y de la Guardia Nacional. En junio del año pasado, el propio presidente explicaba que con la reforma electoral se buscaba una independencia real y reducir el costo de los procesos de elección. En ella, también se buscaría la eliminación de las legisladores plurinominales. Sobre la Guardia Nacional, el mandatario federal explicó que se buscará que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. A pesar del revés que tuvo la reforma energética, López Obrador confía en que la oposición cambie de parecer sobre sus propuestas. Tras los resultados del pasado domingo, Morena y sus aliados, acompañados en esta ocasión por Movimiento Ciudadano, volvieron a utilizar la aplanadora para aprobar en lo general la reforma a la ley minera en materia de litio. La discusión por la reforma energética será la misma película que veremos con las reformas constitucionales que el gobierno federal buscará impulsar. ¿Trabajará Morena en construir acuerdos con la oposición? ¿El frente conformado por la oposición se mantendrá unido y logrará convertirse en un verdadero contrapeso? Y es parte de estas preguntas que plantea Tere Garay, nuestra directora de noticias, lo que analizamos en los minutos por venir aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Son las 7:50 y bueno, preguntarte, mi estimado Víctor Alfonso, pues a final de cuentas el tema del trabajo en un parlamento, es decir, en este caso en una Cámara de Diputados, en una de Senadores, es que los representantes del pueblo, pues a lo mejor en un debate encendido si tú quieres, pero expresen puntos de vista de lo que ellos consideran que sus representados pues habrían de mencionar en estos parlamentos. Y hoy, pues al que no piense como tú quieres, pues le endilgas el San Benito de traidor a la patria, Víctor. Tienes toda la razón, mi estimado Ángel. Precisamente ese valor de que tengamos un sistema bicameral donde los asuntos se deben de discutir, como bien lo mencionas, con argumentos. Y creo que la oposición dio clara muestra de eso, ¿no? Mientras quienes defendían la reforma eléctrica debatían desde adjetivos, desde la oposición se plantearon los puntos claros sobre cómo se debía de resolver. Y es que es muy fácil venir a decir que el PRI es el que se equivoca, como lo dice don Chucho Méndez, pero si nosotros nos pusiéramos a debatirles como ellos lo hacen, pues nada más con mencionarles a Barlet les callamos la boca. Y hacia adelante, pues naturalmente lo que sucederá será lo mismo. Es esta obsesión de López Obrador por aplicar la aplanadora en todos los aspectos en los que pueda, pero desafortunadamente o afortunadamente para México perdieron la mayoría en las pasadas elecciones por la clara falta de resultados en el proyecto que plantearon. Y entonces estas dos reformas que vienen pues, se ven muy difíciles de que ocurran si siguen simulando que hacen democracia. Voy contigo, Jesús Méndez Aguilar. O sea, pues las cámaras son para debatir, no para lanzarse insultos. ¿O cómo lo ves tú? Bueno, indudablemente que son para debatir la madurez de unos y de otros. Hoy observamos justamente que específicamente Acción Nacional no estaba en ese tenor. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que conviene es justamente sentar y entonces establecer, sí, un verdadero ejercicio de parlamento. El parlamento, desde luego, que tiene que llevar consensos, no disensos. Sí, efectivamente hay disenso, pero los consensos se tienen que construir. No se dieron a la tarea de construir esos consensos y entonces es que está la Cámara en contrapunta. De ello, entonces, infiérese que se requiere no solamente el talento, la sabiduría, el conocimiento y, desde luego, pensar en la patria. Si la patria requiere en este momento no solamente de la solidaridad de todos sus legisladores, pues entonces no sé qué es lo que se quiera de este país.
Bien, gracias, Jesús Mensa Aguilar. No más que una cosa es la solidaridad y otra cosa es insultarte primero antes que llegara a un consenso. ¿O cuál es tu punto de vista, Juan Luis? Totalmente, Ángel. Para quien hemos tenido la enorme satisfacción de participar de poder participar de la construcción de una ley, te das cuenta de pronto que tienes la opción de la salida fácil de buscar el reflector en vez de la reflexión, en vez de buscar un acuerdo. En lo particular, yo siempre procuré construir con mis demás compañeros las iniciativas, ponerlas a consideración de otras fuerzas, aunque tuviéramos una mayoría, en este caso de Acción Nacional, para poder hacer realidad. Pero no sucede ahorita en el Congreso. Morena está concentrado en buscar aplastar a la oposición, y si piensas contrario, entonces te conviertes en un enemigo. Y eso no debe de ser así. Ya se les olvidó que todos somos mexicanos, que debemos de buscar en este momento cómo reorientar el gasto a temas urgentes y no seguirnos distrayendo en asuntos totalmente absurdos. Gracias, mi estimado Juan Luis. Sergio Camacho, pues el tema del debate es lo que tendríamos que privilegiar en las cámaras, a final pues con la intención obviamente de construir leyes que hagan que este país sea mejor, pero no veo que estén los legisladores, vamos, ni de uno ni de otro lado en esas, están en un discurso político. Así es, Ángel, y vamos, parece que a eso el actual sistema político que llevamos, ¿no? En algunos momentos han utilizado palabras como la partidocracia u otros adjetivos, pues para identificar cómo desde cada trinchera se defiende a una ideología más que privilegiar un bien general. Y como lo decía, en el caso del Congreso, bueno, pues estas cámaras están para debatir, para consensar, y esto lo han mencionado aquí mis compañeros de mesa, pero que sea evidentemente siempre privilegiando el bien común, y no ahora como se ha estado manifestando, que es defender las posturas en un solo lado o del otro lado, sin, insisto, privilegiar este bien común, sin buscar el consenso. Evidentemente la oposición de alguna manera lo ha manifestado sin éxito alguno. Habría que recordar que en otros momentos de esta presente administración han habido reformas o han habido solicitudes que se han mencionado así, ¿no? De que pases sin que le cambien ni una. Definitivamente desincentiva el consenso, desincentiva el debate, y hace esta defensa de la partidocracia, ¿no? Y evidentemente hablando de las reformas de línea, donde hablan de reducir el presupuesto, reducir los plurinominales, centralizar la administración de línea, así como la elección popular, que es otra elección para ahora los representantes del instituto, de lo que sería el instituto, pues parece un retroceso. En los asuntos de las reducciones había mucho sentido, son temas que se han debatido. Los partidos siguen resultando un enorme negocio. Vamos, el último año 5,800 millones de pesos le cuestan al país. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Vamos a la siguiente ronda y preguntarles, ante esta polarización que hay, pues estas reformas, que es en lo que tendríamos que estar enfrascados, reitero, desde las cámaras construir leyes que beneficien al país, pues se ve como algo prácticamente imposible, Víctor. Yo creo que no, mi estimado Ángel. ¿Por qué? Pues porque al final del día lo que se debió haber hecho en la eléctrica fue la simulación. Todos fuimos testigos de que por exigencia de la oposición se desarrollaron los foros de consulta en materia de la reforma eléctrica. ¿Qué pasó? Pues que después de 2 meses de trabajo, Morena decidió no incluir ninguno de los puntos que se discutieron en esos foros de consulta. Y es de ahí de donde nace el enojo de la oposición y contrapuntear esta reforma eléctrica que se proponía desde el Ejecutivo Federal, porque pues entonces ¿para qué simulamos 2 meses de trabajo con mesas, con foros, con sesiones, con expertos, si nada de lo que se dijo ahí se iba a considerar en la reforma eléctrica? Y ya después querían poner curitas, hacer sana y poner 2, 3 puntos mínimos, pero realmente es ahí donde está el problema, porque el Parlamento abierto existió, porque el debate se generó,
pero simplemente se encapricharon y se encapricharon en la voluntad de un solo hombre. Y es lo que seguramente va a pasar con las próximas reformas y lo que seguirá entorpeciendo el asunto. Coincido con don Sergio, hacen falta en materia electoral reformar algunos temas, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por la voluntad de un solo hombre o por un verdadero debate democrático? Y es ahí donde justamente le está fallando Morena y Andrés Manuel López Obrador al país, en negarse al debate democrático. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor Alfonso. Jesús Méndez Aguilar, pues veo complicado el tema de que podamos construir acuerdos en la Cámara de Diputados para mejorar las leyes que ya tenemos. Por ejemplo, en este tema de la reforma energética, pues la que impulsaba Morena ya está en el cesto de la basura. Pero la que impulsa la oposición, que me parece que trae cosas interesantes, yo te aseguro que Morena la va a sepultar. Yo creo que no hay simulación. Es claro, franco y abierto que el país requiere no solamente este tipo de energías todo en este momento. ¿Y por qué? Porque todavía somos un país en desarrollo y no podemos dejar de utilizar estos recursos. Es decir, si tenemos el petróleo en aguas someras, si tenemos el petróleo a la orilla de la vera del mar, si tenemos el petróleo también inclusive dentro de la explotación del propio mar, bueno, pues entonces lo único que tenemos que hacer es específicamente dejar bien claro que lo que se requiere en este momento es darle prioridad justo a un recurso que nos puede dar todavía utilidad, que se tuvo en su momento, por ejemplo, en el caso de Fox y no se hizo. Bueno, pues ni modo, no se hizo, pero en este momento es requerible fundamentalmente para la obtención de recursos que se requieren en otros asuntos de carácter más importante. La salud, la economía, fortalecerla, etcétera, etcétera. Entonces estamos claros en eso y lo único que queremos como representantes son buenos mexicanos y que se pongan de acuerdo. Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, complicado el poder construir reformas a las leyes con el clima que traemos. Y entonces, pues dos asuntos importantes, la reforma electoral, el tema justamente de la Guardia Nacional, pues podrían tener temas importantes, pero creo que ya, dado el clima que se vive, pues yo creo que no van a pasar. Imposible que pasen con la actitud de seguir viendo a los legisladores como parte de una estrategia del Ejecutivo en donde no respete la división de poderes. Eso es fundamental y lo dices correctamente. Viene, por ejemplo, este tema de la posible aprobación del tema de la Guardia Nacional, en donde, bueno, ya sabemos que el gobierno federal mintió, se habló de una Guardia Nacional civil, cuando en la práctica es totalmente militar, cuando tienes una concentración de poder, un protagonismo, un militarismo que no es compatible con el desarrollo democrático, que los ven ya como parte de un proyecto político con 170,000 millones de pesos de presupuesto en la total opacidad, sin una estrategia sobre el despliegue de efectivos en el territorio nacional, sin un combate al clima delictivo. Y qué hablar del tema de la reforma electoral, por supuesto, nos preocupa muchísimo que quieran desgastar y hasta desaparecer al INE, cosa que no vamos a permitir los ciudadanos de México. Gracias, Juan Luis Íñiguez. Voy contigo, Sergio Camacho, y preguntarte, dado el clima en las cámaras, prácticamente imposible que vaya a avanzar cualquier propuesta que se envíe a partir de ahora ya sea por cualquiera de los dos bandos, o sea, la 4T o la oposición. Sí, Ángel, mira, pues es probable que sea así, probable que estemos en ese punto. Precisamente el mantener cada quien la posición dentro de su bando, representando a su bando, no haya manera de reconciliación. Pero creo que esta reforma electoral puede sí representar una oportunidad. Lo comentaba ahorita Juan Luis, el mismo Víctor, de cómo en otros momentos el tema de los plurinominales ha sido muy comentado, ¿no? Entonces, mi punto ahí es de que hay un punto de acuerdo, donde podrían tal vez empezar a construirse estos consensos y unas reformas que sean muy representativas. Los otros 4 puntos bueno, y el punto también de la reducción de los presupuestos a los partidos también está muy, muy interesante y muy necesario a tratar, ¿no? Y yo creo que podría existir sí los elementos para
para poder hacerlo. Desafortunadamente esta reforma viene acompañada de una, como lo comentaba ahorita también Juan Luis, que en su momento se había aprobado la creación de la Guardia Nacional condicionándola a un mando civil. Ahora se le quiere pasar al ejército bajo el argumento de garantizar la incorruptibilidad de la corporación, cuando de alguna manera tampoco tenemos garantías de que no exista corrupción dentro de la Secretaría de Defensa. Evidentemente ha habido muchos casos escandalosos, muchas suspicacias para que se rompa un acuerdo que en unas reformas que van de manera conjunta, que parece que van a profundizar esas diferencias y esos encontronazos y que cada quien mantenga su bando. Muchas gracias, mi estimado Sergio Camacho. Vamos a la ronda final esta mañana, ya por tiempo. Vamos a tener que irnos a 20 segundos en un comentario final para cada uno de ustedes. Arranco contigo, Víctor Alfonso Cuevas. 20 segundos ahora. Esta mesa es el que nos están construyendo las reformas, porque los de Morena vienen a mentirle flagrantemente y no se vale que le mientan al auditorio. Dice don Chucho, se necesitan estas energías. No, México no necesita que se produzca energía eléctrica con carbón. Dice, se necesita el petróleo. La reforma eléctrica ni siquiera tocaba temas de petróleo. Y entonces, por eso precisamente no están logrando consensos democráticos. Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, 20 segundos ahora. Bueno, pues lo sustantivo es justamente que sí hace falta una reforma en materia electoral y que desde luego pues habría que disminuir la participación de los diputados plurinominales, porque era una agencia específicamente de colocación y que tiene que haber más transparencia justamente en la utilización de los recursos en el propio Instituto Nacional Electoral. Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, 20 segundos ahora. Ojalá que se entienda en Palacio Nacional que debe de darse un alto al odio. Me da mucho gusto la fortaleza de la alianza Va por México. El PAN, el PRI, el PRD, unidos van a lograr una propuesta que saque a Morena en 2024. Eso ténganlo por seguro. Y vamos a ganar. Gracias, Juan Luis. Don Sergio Camacho, cierra la mesa. 20 segundos ahora. Ángel, bueno, pues esperemos que después de este periodo donde se ha dado mucho de ganadores y perdedores, tengamos en claros que al final quien pierde de manera consistente es todo México, que se tiene que desde esta actitud de victoria o de derrota se tiene que encontrar la humildad para buscar estos puntos en común y generar estos acuerdos que privilegien el bien común para todos los mexicanos. Y vienen un par de oportunidades que ojalá y sean aprovechadas para buscarlo así. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Rápidamente los despido. Víctor Alfonso Cuevas, buen día. Un saludo a todo el equipo de RR Noticias. Don Jesús Méndez Aguilar, gracias, Chucho. Muy amables a todos mis compañeros y hasta la próxima. Don Juan Luis Íñiguez, gracias, chivermano. Gracias a RR Noticias, un abrazo a todos. Don Sergio Camacho, muchas gracias. Gracias a compañeros de mesa, el enorme auditorio y a todo el equipo de RR Noticias. Hasta dentro de 8 días, vámonos.